Vamos ahora con el tema de leyes de Newton. Para las leyes de Newton vamos a aprender que son 3 leyes las que dejó establecidas Isaac Newton. La primera ley de Newton es conocida también como ley de la inercia y nos establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante mientras no actúe una fuerza sobre él que modifique su estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, un cuerpo deslizado sobre una superficie. Vamos a suponer que tengo este lapicero y ese lapicero, si yo le aplicara una fuerza externa, se va a deslizar sobre la superficie que es la hoja de papel, pero como notan, si le aplicamos una fuerza, posteriormente pues se detiene, entonces no avanza demasiado. Eso va a depender de la fuerza que le estemos aplicando, pero se va a detener. ¿Por qué se detiene el lapicero al momento que le aplicamos esa fuerza? Bueno, porque existe cierto nivel de rugosidad entre la hoja de papel y la superficie o el material del que está hecho el lapicero. Entonces el roce que existe entre esas superficies provoca una fuerza de fricción que se opone al movimiento del lapicero. En teoría, de acuerdo a lo que estableció Newton en su primera ley, que es la ley de la inercia, es que si yo le aplicara una fuerza a ese lapicero en teoría tendría que permanecer siempre en movimiento hasta que alguna fuerza externa lo detuviera. Entonces, en este caso se detiene porque, como ya expliqué, existe cierto roce entre las superficies y eso no deja que se pueda deslizar o seguir avanzando el lapicero. Ahora, si comparamos ese desliz del lapicero con la hoja de papel, que como podemos observar lo lanzamos y se desliza cierta distancia, pero posteriormente se detiene. Si deslizáramos ese lapicero, pero esta vez sobre hielo, podríamos comprobar que sobre el hielo el lapicero lograría avanzar mucho más, o sea, se podría deslizar una mayor distancia. Pero ¿por qué el lapicero sobre el hielo podría deslizarse una mayor distancia aplicándole la misma fuerza? Bueno, pues porque la fricción que existe entre el hielo y el material del que está hecho el lapicero, ese roce entre el hielo y el lapicero, no es tanto ese nivel de fricción o ese nivel de rugosidad en el hielo como lo es en cualquier otra superficie. Entonces, esa fricción en el hielo sería menor y por lo tanto permitiría que el lapicero avanzara a una mayor distancia. Pero para poder entender mejor esta primera ley de Newton, que también nos dice que, por ejemplo, si el lapicero está ahí, en la primera ley de Newton dice, si evaluamos bien lo que establece la primera ley, dice: todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante mientras no actúe una fuerza sobre él. Eso también implica que si el lapicero está ahí en estado de reposo, es decir, sin moverse, no se va a mover el lapicero a menos que le apliquemos una fuerza externa. Eso es fácil de entender. Lo que no es fácil de entender es que este lapicero, al aplicarle una fuerza, tendría que seguir su deslizamiento sin parar. Y eso para nosotros resulta incomprensible porque nos damos cuenta que si yo le aplico una fuerza a ese lapicero, pues va a parar. No tiene mucho sentido para nosotros que el lapicero pueda continuar su desplazamiento sin sufrir ninguna especie de desaceleración o freno, ¿ya? Pero eso sí lo podemos entender si lo explicamos a través de este ejemplo de una nave espacial. Sabemos que a lo largo de los años y en el tiempo, pues se han logrado ciertos viajes al espacio. A la luna se realizaron viajes en un determinado momento y las naves espaciales son un ejemplo que nos puede ayudar para poder comprender esta ley de Newton. Las naves espaciales avanzan porque tienen un sistema de propulsión, pero ese sistema de propulsión únicamente le sirve a la nave para poder acelerar, es decir, para cambiar su velocidad y viajar de manera más rápida. Pero ese sistema de propulsión puede apagarse y al momento de apagarse esa propulsión, entonces la nave en el espacio, en donde no existe ningún tipo de material o fuerza que se oponga al movimiento de esta nave, la nave espacial lo que hace es seguir en movimiento a pesar de que el sistema de propulsión esté apagado, y viaja esa nave a velocidad constante sin que nada la detenga. ¿Pero por qué es que ocurre eso? Porque en el espacio como tal no existe
ningún material para que pueda haber un roce o algún tipo de roce entre superficies que impida que esa nave logre seguir en avance o logre seguir su recorrido. Entonces, esto sí, ahí nos podemos entender mejor esa primera ley de Newton de que un cuerpo que va con cierta fuerza no la detiene nada, a menos de que una fuerza externa pues llegue y entonces la detenga. Si no se aplica ninguna fuerza externa, entonces el cuerpo que ya está en movimiento, en teoría, de acuerdo a lo que postuló Newton, tendría que seguir en movimiento con velocidad constante. Bueno, eso es lo que establece la primera ley de Newton. Ahora, vamos con la segunda ley de Newton. Dice: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa y tiene la dirección de la fuerza neta. La segunda ley de Newton establece la relación que existe entre tres magnitudes básicas para el estudio del movimiento, y esas magnitudes son la fuerza, la masa y la aceleración. Matemáticamente, la segunda ley de Newton establece que F es igual a m por a, en donde la F representa la fuerza, la m la masa y la a la aceleración. Es decir, para que exista una fuerza, entonces necesitaremos el producto de una masa por una aceleración, y al multiplicar una masa por una aceleración estaremos generando entonces una fuerza. Eso es lo que establece la segunda ley de Newton. Ahora, esa fuerza, la unidad de fuerza en el sistema internacional de medidas es el Newton, que se representa con una letra N, que es una unidad derivada que depende de las unidades fundamentales siguientes: el kilogramo, el metro y el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fuerza en el sistema internacional se va a medir en Newton. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que se aplica una fuerza de 25 newtons, por ejemplo, ¿ya? La fuerza se va a medir en newtons. Pero para poder tener una fuerza, recordemos que necesitamos multiplicar una masa por una aceleración. Y para poder tener una fuerza en newtons, la masa tendría que estar dada en kilogramos y la aceleración tendría que estar dada en metros por segundo al cuadrado. Si tengo una masa en kilogramos y una aceleración en metros por segundo al cuadrado, al momento de multiplicar esas dos unidades de medida, los kilogramos por metros por segundo al cuadrado, al momento de multiplicar a esas dos unidades de medida, voy a obtener entonces los newtons, que es la medida de la fuerza. Y la tercera ley de Newton es conocida como ley de acción y reacción, y establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero dirigidas en sentido contrario. El ejemplo que les voy a dar en este caso es cuando un niño en patines empuja una pared que está enfrente de él. Ejerce una fuerza sobre ella y a su vez la pared ejerce una fuerza sobre él. Esta es la fuerza que hace que el niño se aleje rodando sobre sus patines. A la fuerza que ejerce el niño sobre la pared se le llama acción, y a la fuerza que ejerce la pared sobre el niño se le llama reacción. Entonces, en este caso, este es un ejemplo claro de lo que es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, como también se le llama o denomina. Entonces, el niño se empuja de la pared, pero el niño tiene puesto patines. Entonces, al momento de empujarse de la pared, él está ejerciendo una fuerza sobre esa pared, y la pared, aunque ustedes no lo crean, la pared está ejerciendo una fuerza sobre él. Y esa fuerza que ejerce la pared sobre el niño es la que hace que el niño se pueda alejar rodando sobre sus patines. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a lo que se le conoce como la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Ahora, nos vamos a enfocar específicamente nosotros en resolver problemas sobre segunda ley de Newton. Entonces, vamos con el primer ejemplo sobre la segunda ley de Newton, que dice: ¿qué fuerza es requerida para imprimir en un cuerpo de 2000 gramos una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado? Entonces, lo que nos está preguntando es la fuerza. Nos está brindando ciertos datos, que es la masa de 2000 gramos, la aceleración, que es de 4 metros por segundo al cuadrado, y lo que nos está preguntando es la fuerza. Entonces, recordemos que la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Una masa que tenemos en gramos y que no nos sirve tener en gramos. ¿Por qué no?
Porque recordemos que para poder expresar una fuerza en newton necesitamos la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Con la aceleración no tenemos problema porque está en metros por segundo al cuadrado, pero con la masa sí porque está dada en gramos. Entonces vamos a convertir esa masa de 2000 gramos a kilogramos de esta manera. Recordemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos, simplificamos los gramos, 2000 por 1 da 2000 y 2000 dividido 1000 nos da 2. Entonces esos 2000 gramos equivalen a 2 kilogramos. Teniendo la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, podemos calcular el valor de la fuerza. Recordemos, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la fuerza es igual a la masa, que es de 2 kilogramos, por la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado, y al momento de multiplicar obtendremos como resultado 2 por 4, pues da 8 kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Y al momento de tener kilogramos multiplicado con metros por segundo al cuadrado, recordemos que esto representa a una fuerza que estará en newtons. Por lo tanto, la fuerza será de 8 newtons. Y esa es la respuesta para este problema. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Dice: si un objeto de 0.24 kilogramos es golpeado con una fuerza de 400 newtons, pregunta cuál es la aceleración que experimenta el objeto. En este caso, para este problema no nos está preguntando la fuerza, nos está preguntando la aceleración que experimenta ese objeto. Vamos con los datos. Nos brinda la masa, que es de 0.24 kilogramos, la fuerza, que es de 400 newtons, y nos está pidiendo la aceleración. Entonces, acá tenemos fuerza es igual a masa por aceleración, y de esta ecuación que nos sirve para poder determinar la fuerza podemos obtener otra ecuación que nos sirva para poder calcular la aceleración. Si queremos saber la aceleración, entonces tenemos que despejar de esta ecuación la a, que es la que representa a la aceleración. Para despejarla la tenemos que dejar solita de un lado del signo igual y tenemos que trasladar todo lo demás del otro lado del signo igual. En este caso vamos a trasladar a la masa, o sea la m, que está multiplicando del otro lado del signo igual con su operación contraria. Es decir, si está multiplicando, del otro lado se traslada a dividir. Por lo tanto, la aceleración es igual a fuerza dividido masa. Y esta será la ecuación que vamos a utilizar para poder calcular la aceleración con la que la aceleración que experimenta ese objeto. Entonces, aceleración es igual a fuerza dividido masa. La fuerza está dada en newtons, la masa está dada en kilogramos, y por lo tanto acá pues no vamos a tener que hacer ninguna conversión. Entonces, vamos a colocar acá, recordemos que cuando tenemos newtons es lo mismo que decir kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, si tengo 400 newtons, tengo 400 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Lo voy a escribir así, de esta manera, para que ustedes entiendan qué es lo que pasa acá con las unidades de medida. Entonces, esos 400 kilogramos por metros por segundo al cuadrado los voy a dividir entre una masa de 0.24 kilogramos. Entonces, dividido 0.24. Si dividimos 400 entre 0.24, obtendremos un resultado de 1666.67. Entonces colocamos acá 1666.67. Pero esa aceleración, ¿en qué unidades de medida nos va a quedar? Bueno, si nos damos cuenta, acá tenemos kilogramos en el denominador, también tenemos kilogramos, y por lo tanto podemos simplificar los kilogramos. De esa manera únicamente nos van a quedar entonces los metros por segundo al cuadrado, y por lo tanto la respuesta de la aceleración será de 1666.67 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que obtenemos en este caso. Vamos ahora con el ejemplo número 3. En el ejemplo 3 dice: una fuerza neta de 1600 newtons sobre un cuerpo hace que éste acelere 18 metros por segundo al cuadrado. Pregunta: ¿cuál es la masa del cuerpo? Bueno, ahora nos está preguntando la masa. Los datos que nos proporciona es la fuerza, que es de 1600 newtons, la aceleración, que es de 18 metros por segundo al cuadrado, y nos está preguntando el valor de la masa. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, de manera que si ahora queremos conocer el valor de la masa, tenemos que despejar la m, que es la que representa la masa. Por lo tanto, la aceleración que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir. Por lo tanto, nos quedará
que la fuerza dividido la aceleración es igual a la masa. Y esta será la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo de la masa. Tenemos la fuerza en newtons, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, así que no tendremos que aplicar ninguna conversión. Por lo tanto, la masa es igual a fuerza, que es 1600 newtons, dividido la aceleración, que es 18 metros por segundo al cuadrado. Y recordemos que cuando tenemos newtons, tenemos kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, 1600 newtons es lo mismo que decir 1600 kilogramos por metro por segundo cuadrado. Eso se va a dividir entre la aceleración, que es 18 metros por segundo al cuadrado, y si divido 1600 entre 18 obtendré un resultado de 88.89, que en este caso lo tengo acá, 88.89, y lo que pasa en este caso es que tengo metros por segundo al cuadrado en el numerador y metros por segundo al cuadrado en el denominador. Simplifico esos metros por segundo al cuadrado y lo único que nos va a quedar entonces son los kilogramos. Por lo tanto, la respuesta de la masa es de 88.89 kilogramos. Bien, vamos ahora con el ejemplo número 4 y dice: un automóvil de 1100 kilogramos está en reposo. Si a los 12 segundos alcanza una rapidez de 20 metros por segundo, pregunta cuál será la magnitud de la fuerza que lo impulsó. Entonces, ¿qué datos nos proporcionan? Nos proporcionan la masa del automóvil, que es de 1000 kilogramos. Nos dice que está en reposo, por lo tanto, si está en reposo quiere decir que su velocidad inicial es de 0 porque carece de movimiento. Entonces está en reposo quiere decir que no está en movimiento, la velocidad inicial es 0. Dice que a los 12 segundos, esos 12 segundos es un tiempo, va a alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces, en 12 segundos alcanza esta rapidez, eso sería la velocidad final que logra alcanzar ese automóvil. Entonces su velocidad final es de 20 metros por segundo. Lo que nos preguntan es cuál será la magnitud de la fuerza que lo impulsó. Quiere saber la fuerza. Entonces vamos a utilizar la ecuación para el cálculo de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa del automóvil la tenemos, es 1100 kilogramos. Ya la tenemos dada incluso en kilogramos, así que no habrá que hacer conversión. El problema acá es que no tenemos la aceleración. No nos la están proporcionando dentro de los datos del problema. Por lo tanto, tenemos que encontrar alguna manera de determinar esa aceleración. Si recordamos, en el movimiento rectilíneo variado o acelerado, como se le conoce también, aprendimos a calcular la aceleración. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces, aquí la velocidad final serían los 20 metros por segundo, que es la rapidez que alcanza. Y la velocidad inicial sería 0, porque en este caso decía que estaba en reposo. Entonces la velocidad inicial es 0. Dividido el tiempo, que el tiempo es 12 segundos. Por lo tanto, puedo calcular la aceleración si efectúo esta operación. 20 metros por segundo menos 0 dividido 12. Entonces, en este caso sería pues 20 menos 0. 20 menos 0 pues nos va a dar 20. Y 20 dividido 12, que es el tiempo, nos va a quedar 1.67 de resultado. Ese 1.67 sería el valor de la aceleración. Entonces es 1.67 metros por segundo al cuadrado. Teniendo la aceleración, ahora podemos calcular la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa la tenemos, es 1100 kilogramos. La aceleración también la tenemos, es 1.67. Y por lo tanto multiplicaremos 1100 kilogramos, que lo ingresamos acá en la calculadora, por 1.67, que es la aceleración. Y nos queda un resultado de 1837 newtons. ¿Por qué newtons? Porque nos va a quedar kilogramos multiplicado por metros por segundo al cuadrado, y recordemos que la combinación de esas dos nos genera una fuerza en newtons. Entonces es de esta manera como damos la solución a este problema.